a empezar el programa de Robertico, que se pone bueno, se pone Ringo, dice, y con Robertico, y la pasamos Ringo. Que mira que pasan los años y sigue siendo el tipo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Normalmente traigo a este patio artistas de diferentes ramas de la cultura. Traigo cantantes, traigo músicos, traigo compositores, traigo deportistas, traigo youtubers, traigo influencers, algún que otro celebrity. Pero el invitado de hoy es muy diferente a todos los que han pasado, porque es una persona que se dedica a hacerlo, es una persona que se dedica a hacernos la vida más fácil o menos difícil. Realmente es alguien que se dedica a cómo el ser humano puede encontrar la felicidad. Me llamó mucho la atención desde que lo vi por primera vez, me pareció súper interesante y es un placer tenerlo sentado hoy conmigo aquí, a un hombre que además de hacernos la vida menos difícil para ser feliz, es autor de 11 libros, periodista de profesión y un comunicador excepcional. Creo que es un atrevimiento mío tener aquí esta noche a Julio Bebione. Y la pasamos Ringo. Que mira que pasan los años y sigue siendo el tipo. Encantadísimo. Y dos cosas voy a decirte. Primero, que te descubrí este año. Claro, después me enteré de toda tu carrera, pero no estaba tan en contacto con lo que hacías en Cuba. Y me causa primero mucha alegría conocerte, porque eso es lo que traes a la gente. Te he visto el movimiento. Causar alegría en estos tiempos y hacerlo espontáneamente es un valor muy importante. Segundo, eres muy generoso y eso también es otro valor en un mundo tan egoísta, ¿no? Y además eres un gran trabajador. Te he visto lo mismo montarte en el escenario que andar revisando si los platos de tu restaurante están bien hechos o montando los cables aquí. Así que esas tres cosas hacen que, además de toda tu carrera, tengas valores muy importantes. Muchas gracias. Y lo primero que tengo que preguntarte es ¿por qué me invitaste? Digo, ¿qué tengo? No, acá viene la gente a reírse, a divertirse y de pronto me invitas. Bueno, Julio, antes de que se cambie esto y yo empiezo la primera pregunta. Y yo empiezo a responderte preguntas porque realmente sería yo el que tenía que estar respondiendo preguntas. Chico, te invité primero porque sentí una empatía entre tu forma de comunicar y la mía. Es decir, Es cierto. hay cosas tuyas, formas de decir las cosas, a pesar de que tienen sentido y son cosas reales, la forma de decirlas llega de una forma más directa a las personas y creo que fue lo que más me interesó, aparte de que no de no ser cubano, hay gran parte de cubanos que te siguen y les llega tu información, les llega tu contenido de una forma bien clara. Es decir, he visto otra gente que tratan de hacer algo parecido a lo tuyo, pero el lenguaje es un poco rebuscado, las palabras son un poco exóticas y como que se queda ahí. Pero en tu caso, creo que eres bastante diferente. Por eso estás aquí. Te agradezco eso. Y me siento de verdad en empatía. Sabes que yo vengo de Córdoba, que es el centro de Argentina, que es donde se hace más humor. Entonces, mi humor es un poco más ácido y más oscuro que el tuyo, porque cuando me río de cosas complejas. Es difícil que haga reír a gente que puede molestarse con eso. Pero me parece que el humor también es otro valor muy importante en estos tiempos, poder reírnos de lo que nos pasa. Por supuesto. Yo, obviamente, yo hago la tarea, como le digo siempre a la gente que me sigue, y obviamente el acento es inconfundible, que eres argentino. Ahora, la pregunta, el apellido, Bebione, ¿de dónde viene? Bebione es italiano, es del norte de Italia. Hay un pueblito que tiene mi apellido, con lo que supongo, y es muy probable, que haya gente que haya venido de ese pueblo y usaron el apellido, ¿no? Aunque he descubierto que, si bien no hay muchos Bebione, encontré una familia en Italia que además son dueños de unos viñedos. Entonces, para mí es un gusto tener vinos Bebione por ahí. Ojalá. Si lo googleas, lo encuentras. Ojalá haya una herencia por ahí después. Nadie sabe. No importa. También me enteré que eres específicamente de un pueblo que se llama Villa Santa Rosa. Me llama la atención algo. En el 2024, Villa Santa Rosa creo que tiene una población de 9.000 habitantes. Ahora, cuando yo nací había 2.000. A eso te quería preguntar. Si ahora ese pueblo tiene 9.000 habitantes, Sí. ¿cuántas personas, cuántos habitantes tenía cuando tú naciste?
Primero, eso, más aproximadamente 2000. La zona donde yo pertenezco es zona agropecuaria. Entonces, a metros, a 1 kilómetro de mi casa, 10 cuadras, ya empezaba el campo. Pero eso lo agradezco mucho. Quienes somos de pequeños pueblos, tenemos una forma de mirar la vida diferente. Creo que nos sorprendemos fácilmente de todo. Entonces, si bien para mí era extraño cuando vivía en el pueblo, porque sentía que el mundo era algo más grande, lo intuía, pero no podía corroborarlo. Había 3 canales de televisión, la mayoría en blanco y negro, obviamente no había internet. Entonces hubo una curiosidad muy grande que nació a partir de nacer en el pueblo. Si hubiera nacido en una gran ciudad, quizás mi destino hubiera sido diferente. El destino tiene cosas. ¿Te imaginas una persona como tú que fuiste creciendo y te fuiste dando cuenta que necesitabas comunicar, porque la comunicación venía ya? Viene conmigo el don. ¿Cómo te sentirías en un pueblo donde lo que había eran en una ciudad donde habían 2000 habitantes? Ahí aprendí a escuchar. Escuchaba mucho. Fui monaguillo a partir de los 5 o 6 años en la iglesia del pueblo. Entonces tú sabes que los escenarios se parecen mucho a los altares de las iglesias. Entonces me tocaba ver el espectáculo del pueblo, pero al revés. Entonces escuchaba mucho las historias de lo que la gente contaba, lo que le pasaba. En un pueblo, por más pequeño que sea, pasan cosas. Cosas muy interesantes, ¿no? A veces más intensas que las que pasan en las ciudades. Porque todos nos conocemos, lo que se esconde, lo que no se dice. O sea que el pueblo tenía suficiente para escribir libros en aquella época. Quiere decir que una cosa te lleva a la otra. El estar de monaguillo creo que de alguna manera te ha servido para ir acumulando un poco de información ajena a ti, que me imagino que oíste cosas o viste cosas en ese momento que tú a lo mejor hasta desconocías que podían pasar. Sí. ¿A qué edad tenías en esa época? 4 o 5 años, 5 o 6 años. Para mí hubo un momento en los que creo que es como el cambio de percepción de mi vida a los 5 años. Empecé la edad escolar, siempre era muy curioso y no podía entender por qué tendría que sentarme y quedarme quieto 4 horas cuando yo quería moverme. Y ahí empecé a entender que en el mundo hay reglas que cumplir y las cumplí muy bien, siempre fui un buen alumno. Pero algo se despertó y era entender qué nos pasaba a los seres humanos, que a veces éramos tan incongruentes, por ejemplo. Y eso es muy introspectivo, que hoy lo veo diferente, pero me llevó un día en un almuerzo con mi familia a mirarlos, mi madre, mi padre, mi abuela y mi hermana, y preguntarme, ¿qué hago con esta gente? Yo tenía 5 años. Claro, era mi familia, pero internamente yo estaba como ¿por qué yo tengo que ser parte de ellos? Una pregunta muy profunda que a veces nunca nos hacemos en la vida. Y eso me llevó a crear no 2 mundos, pero convivir con el mundo externo y empezar a crear un mundo interno. Es decir, mientras por fuera yo era el niño que quedaba bien con todo lo que había que quedar, por dentro había mucha rebeldía y empecé a construir eso que hoy llamo el mundo interno, ¿no? Que es el espacio donde uno puede encontrar, por ejemplo, la felicidad. ¿A qué edad descubres que te quedabas chiquito Villa Santa Rosa, ya que inconscientemente a los 5 años? A los 13 empiezo a irme a Córdoba, que era la ciudad capital de la provincia, y a relacionarme con gente mayor. Qué bueno que hablas de eso, porque a esa misma edad, si mal no recuerdo, Sí. buscando yo información, haciendo la tarea, empiezas a hacer un programa de radio. Sí, empiezo a hacer un programa de radio. Prohibido para mayores se llamaba. Ahora, me llama la atención cómo un adolescente de 13 años, no sé si llamaste niño o adolescente con 13 años, En aquella época éramos niños. bueno, un niño de 13 años en un programa de radio hablando cosas para mayores o de contenido que escuchaban personas mayores. ¿Cómo fue posible? ¿Quién te recomienda? ¿Cómo llegas a la radio? ¿Y quién se dio cuenta? ¿Quién te descubrió? Ok, en principio, ¿por qué nace la idea de trabajar? Porque eso fue lo que hice cuando fui a la radio, buscar trabajo que me pagaran para yo ser libre. Mi madre tuve una muy buena respuesta a una pregunta de yo quiero empezar a hacer cosas por mí mismo. Por ejemplo, irme a la capital. Y ella me dice, el día que te lo puedas pagar. Entonces me dio un dato, tenía que buscar trabajo. Había visto un detalle importante que hoy mismo todavía lo padecemos, que es la alegría de los viernes, porque llega el fin de semana, y la tristeza del domingo. Mañana es el lunes. Entonces dije, yo no quiero padecer eso que todos padecen. ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué me encantaba hacer? Escuchar y hablar. Entonces me fui a una radio que había en el pueblo, una radio, imagínate, pueblo de 2000 habitantes, una radio que era por cable. Había un cable que iba por la calle y frente a cada casa bajaba un cablecito con un parlante. Esa era la radio.
y me permiten empezar a trabajar y cobré algo de dinero como para empezar a irme los fines de semana a la capital. Eh, si hoy miro para atrás, dije, ¿en qué momento yo creí que podía hacer eso? Porque para mí era natural. Era un riesgo. A ver, cualquiera podría ser tímido ante eso, pero no lo fui. Por eso creo yo que cuando te das cuenta de para lo que realmente has nacido o eres bueno, los miedos desaparecen. Y pensando en ti, te habrá pasado que seguramente a la misma edad tú hacías chistes o hacías reír a la gente y era natural. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí es donde empiezan a aparecer los dones, ¿no? Con esa edad con 13 años estaba yo en octavo grado. Y justamente en la secundaria, allá en Cuba le llamamos primaria, secundaria y preuniversitario, yo comienzo a hacer mis primeras incursiones en los matutinos que le llamaban, delante de todos los demás estudiantes. Sí, es que es una edad donde como que tú empiezas a encontrar... Y todavía no hay miedos, porque uno no tiene ni que vivir de esto, es decir, no tiene la pretensión de hacer una carrera. No, ni la idea. Yo en esa época quería ser médico. ¿Médico? Sí, yo quería ser médico. Después cuando me desmayé 2 o 3 veces, cuando vi la sangre me di cuenta que... ¿Y por qué quería ser médico? Porque en Cuba habían como 3 oficios que Era una forma de salvarse, ¿no? No, es que en Cuba había unos profesiones que siempre era lo que toda familia quisiera para su hijo. Era médico, ingeniero, abogado, es decir, por ahí andaba la cosa. Ahí, cuando mencionaban profesiones, eran las primeras profesiones que venían a la mente. Entonces, casi todo el mundo en Cuba quería ser médico, abogado o ingeniero. A mí nunca se me ocurrió hacer otra cosa. De hecho, estudié comunicación social, que era lo más cercano que había a lo que yo quería hacer, que incluye el periodismo. He trabajado en otras cosas cuando llegué a Estados Unidos, si quieres te cuento eso, pero nunca he dejado de hacer lo que me gusta de alguna manera. Te voy a preguntar algo que solamente yo creo que preguntamos los cubanos, pero A ver. casi siempre lo pregunto a los invitados. Hoy sigues trabajando en la radio y quiero saber cuánto te pagaban con 13 años y cuánto te pagan hoy. En aquel momento, no sé, porque Argentina, imagínate que ha pasado tanta hiperinflación que no recuerdo, pero me alcanzaba, te puedo dar un dato, me alcanzaba para comprarme todos los fines de semana un pasaje y pagarme la comida cuando iba a la capital. Para ir y volver en el día. Estaríamos hablando en dólares de qué. Y podrían ser hoy $100, $200 quizás. Al mes. Al mes, claro, claro. Y hoy, Julio, que sigue siendo plata en Argentina. Hoy te diría que gano el 20% de mis gastos mensuales. Muy buena respuesta. Habría que ver dónde vive, qué carro maneja. De todas maneras, qué ropa te pone el 20%. y a dónde vas a comer. Sí. Qué interesante. No soy mucho de ir a comer. Sabes que hago excepciones. Cuando fui a tu restaurante, que generosamente me invitaste, fui además porque nuestra amiga en común nos llevó. Pero no soy, yo cocino mucho, me gusta mucho la vida de casa, soy canceriano, me gusta invitar mis amigos a mi casa, entonces no soy de salir demasiado. Me llama la atención algo, ahorita te preguntaba que ahora había salido de Santa Rosa, me dijiste a los 5, pero con la radio creo que vuelves a regresar. No, a los 5 empecé a plantearme esta idea de irme. Pero no sales. No, claro, imagínate. ¿Y a qué edad realmente sales? A los 13 empiezo a irme y a los 17 años ocurrió un hecho que pocas veces lo cuento y te va a interesar porque tiene que ver con un músico, con un artista. Yo paso de la radio del pueblo a la radio de la capital. Y en la radio de la capital me contratan para una estación que estaba abriendo y queda como segunda. Es decir, quedamos muy bien en audiencia. Yo tenía 17 para 18 años. Siempre quería irme y no era tan fácil irse en aquel momento. Pensemos hace casi 40 años. Entonces, en la radio teníamos invitados que eran artistas que venían a Buenos Aires toda la semana y de sábado para domingo, como no había programas grandes de televisión, iban a Córdoba para entrevistas. Entonces había un artista español que llegaba el sábado de la noche, había que entrevistarlo domingo por la mañana porque a la tarde regresaba a Buenos Aires. Nadie quería entrevistarlo, un artista nuevo. Entonces la representante de la disquera me dice, Julio, ¿me puedes hacer el favor? Y digo, claro. Terminamos esta entrevista, me pareció, él sacaba su primer disco. Terminamos la entrevista, yo a todos los que eran de afuera le decía, mira, yo me quiero ir, si sabes cómo, como si estuviera en Cuba, ¿no? Y entonces él me dice, claro, agarra en la cafetería un lápiz y anota su dirección, su teléfono, y me dice, si vienes para Madrid, esta es mi casa. ¿Era músico o cantante?
Era músico, cantante y compositor. Dios. ¿Y famoso hoy? Ahora te digo quién es. A los 3 meses llego a Madrid, voy a su casa. Me quedé de visita, por supuesto, no me estaba en Madrid. Empecé a ir todos los años a partir de esto. Él me dice, mira, acaba de comprarse su primer Mercedes-Benz. Y me dice, vamos a ir al concierto de Eros Ramazzotti, porque la persona que me lleva la carrera ahora también lo representa a él. Entonces, vamos al concierto de Eros Ramazzotti, pasamos a buscar a un amigo que se sienta en el carro al lado mío, y yo soy el niño del pueblo. O sea, piensa en esto, no soy el de 52 años. El niñito del pueblo tenía 17, 18 años. Y el que se sienta al lado mío era Miguel Bosé. Y dije, y empecé a disimular porque, claro, estábamos entre amigos. Bueno, fuimos al concierto y demás, y a partir de ahí nació una amistad que duró 4 o 5 años, y hoy, o luego, se convirtió en Alejandro Sanz. Esa fue mi primera experiencia saliendo del país, de la mano de alguien que me inspiró, que en ese caso él tenía 20 y yo 17. Dios mío santo, quiere decir que el destino como que te ha ido poniendo en... Siempre me ha acercado a la gente que está en las artes, por alguna razón. No, ni siquiera lo busco. Es como una conexión. Va llegando. Esto que nos pasa, que te pasa a ti, que nos parecemos en algo y que de hecho, pertenecemos a la misma orquesta porque nos vestimos igual. Sí, hay algo entre este traje de superhéroe. Sí. Entonces eso pasa y ha pasado siempre, y yo lo agradezco porque los artistas hacen bien y en mi vida han sido potenciadores, ¿no? Que han venido a mejorar mi vida. Me llama la atención que empiezas a viajar y a conocer el mundo. Sí, a los 17 años. Buscando nutrirte, nutrirte de información para posteriormente vivir. Sin saber para qué. Exacto. Yo empecé a viajar. Ahora, la pregunta es, ¿a cuántos lugares ha ido Julio Bebione? En Europa te diría que la mayoría de los lugares, algunas he ido veces, y otro a España, por ejemplo, iba 4 veces al año. No sé, no tengo la lista, pero eso, te diría que de Europa la mayoría, de Latinoamérica, el único lugar que no he ido es El Salvador, y voy a India por primera vez ahora en 2 semanas. ¿Conoce Cuba? Claro. ¿En qué año? 2020. Apenas. En el año que salgo Nunca lo he contado. En el año que salgo yo. ¿Sí? Sí, yo salí en el 2020. Estuve en febrero del 2020. Yo estaba en Canarias en ese días antes de la pandemia. Sí. No, perdón. Meses. Desde 2019. No, 2019. 2019. La pandemia fue 2019, ¿no? No, 20. En marzo del 20. Eso, bueno, en febrero del 20. Siempre quise ir estando en Miami. Y sentía que si iba a Cuba, estando en Miami, muchos de los amigos y personas cercanas se iban a enojar. Hace 20 años no era tan común ir a Cuba viviendo en Miami. No era tan bien visto. Exacto. Eso fue cambiando con el tiempo. Una amiga cubana, de padres cubanos que vive en Miami, tenía que ir a buscar un documento. Y le dije, te acompaño. Y te diré que ha sido uno de los viajes más excepcionales que he tenido. Una danza entre la gracia y la desgracia. La desgracia en todo lo que ves, pero los cubanos me mostraron una forma de entender la vida que quizás la encontraron por esa desgracia que yo no había visto en nadie, ni en personas que creen de estar muy iluminadas. Como en toda sociedad hay de todo, pero dentro de lo mejor lo he visto en los corazones de la gente de Cuba. O sea, yo vivía emocionado, conversando y escuchando historias, incluso de aquellos que sufrían, pero contando su sufrimiento con un nivel de verdad que fue inspirador. Sí. Yo pienso que a raíz de ese viaje, entonces, hayas podido entender un poco más la realidad de... Sí, y ese era mi interés. Porque algo pasa, disculpa que te interrumpa. Sí. Hay gente que sí habla mucho de Cuba, pero nunca ha estado en Cuba. Claro. Y hablan de Venezuela sin entender lo que les pasa a los venezolanos. Sí, y también he ido mucho a Venezuela. Voy mucho a Venezuela. Un detalle. Yo estudié en el regreso de la democracia argentina. En mi universidad, las imágenes en el lugar donde estudiábamos eran del Che Guevara, como había pasado por mi universidad.
Entonces, en aquel momento que no había tanta información, yo intuía que no, pero había una cierta poesía alrededor de la obra del Che. Nunca la creí. Había algo en mí que me decía que no era así, pero no la corroboré hasta que finalmente llego a Miami. Cuando llego a Miami y empiezo a escuchar la otra cara de la historia, empiezo a comprender todo aquello que a mí no me cerraba. Entonces también sentía que volver a Cuba, si era molesto para mis amigos, era también desafiar eso que ellos habían sentido, porque yo conocía el discurso, no lo había vivido cuando estudié en la universidad. Así que sé de qué se habla, conozco el discurso, conozco la tragedia de ese discurso, conozco el valor del cubano más allá de su gobierno, y eso es muy curioso, que a pesar de todo y con tantos años, esa desgracia no haya matado el alma del cubano, la ha disminuido, pero el cubano sigue brillando. Por eso quizás aquí viene y en 3 meses, ¿no?, saca otra vez lo mejor de él. Hay algo que no se ha muerto. Y en eso, y vuelvo a hablar de los artistas han contribuido mucho. Esa chispa se mantiene vigente gracias a ustedes. Yo pienso que sí, el cubano son tantas las ganas que tiene Eso. de dar un paso más y no puede, que cuando puede, entonces Lo entrega no hay, todo. no hay quien lo pare. Así vienen las cosas. Me llama la atención porque ahorita estábamos hablando de los viajes, de que te fuiste a viajar muy joven. Sí. Y es bueno que hayas dicho que buscaste tiempo para hacer tu carrera profesional y estudiar periodismo, porque si no serviría hoy el ejemplo de para qué voy a estudiar. Si mira, Julio se fue a viajar el mundo. Entonces, sí. sí. No, yo hice las dos cosas. Qué bueno, quiero que me hables un poquito cómo sacaste ese tiempo y porque alguien pudo haber pensado que ya con el conocimiento que tenías, las relaciones, los contactos y a lo mejor hasta la posición económica, tú pudiste haber acomodado y dijiste, no, ¿para qué yo voy a No, hacer? y te voy a decir algo, que has mencionado 2 veces el tema del dinero. Todo me lo he conseguido. Yo no tengo herencia, no tengo benefactores, esto es trabajado completamente y no es tanto, pero lo suficiente para estar bien. De todas maneras, yo creo que lo que comparto no es lo que estudié. En la universidad uno estudia muchas cosas que pueden ser más útiles o no según la carrera que estudies, pero en mi caso fue la calle. Yo estoy educado en la calle. O sea, para mí el hecho de estar mirando, observando, aprendiendo de lo que observo, observándome a mí, viéndome a mí, atravesando la dificultad, hace que haya podido hacer y compartir lo que hago. Quizás esa es la diferencia que marcabas al principio también con otras personas que a lo mejor hablan de lo que han leído. Yo no lo he leído, yo lo he vivido y son resultados basados en mi propia percepción. No pretendo evangelizar a nadie con lo que pienso, ¿no? ¿A qué edad se da cuenta Julio de que hablar era tu don? Porque una cosa es la radio y otra cosa es frente a frente. Claro, bueno, a los 13 comienza esta etapa de la radio. Hay para mí unas fechas clave que son los 33. Yo llego a Miami a los 23 para 24 años. Cuando llego a Miami tengo un montón de trabajos, entre otros, por ejemplo, que fue el que más me duró, que duré 7 años, que le digo que empecé por los pies, porque empecé a trabajar en una zapatería, luego me hacen cargo de un montón de zapaterías y terminé diseñando zapatos. Sin saber de zapatos, pero pude comprender lo que la mente o la necesidad emocional de una mujer busca cuando busca un zapato. Porque en realidad una mujer no se compra zapatos porque los necesita. Lo que necesita es otra cosa. Además, subirse a esa incomodidad no puede ser verdad que eso le guste. Ahora, ¿qué le gusta del zapato? Y ahí empecé a desarrollar una psicología alrededor de los zapatos y me fue muy bien. En esa época, todas las tardes yo buscaba grupos que hoy serían grupos de autoayuda, además. Me metía porque me interesaba el tema, desde los 25. En todos los grupos, la mayoría de las personas que tenían preguntas para hacer no se animaban. Esta cosa de que van a escuchar. Y yo no paraba de preguntar. Entonces, la mayoría de los grupos coincidieron en que yo abriera un grupo. Así lo hago a los 28 años. Desde los 28, además de dedicarme a los zapatos, empiezo a tener 2 o 3 grupos. Tenía uno en Miami Beach y uno en Coconut Grove. Esa gente me pide si puedo hacer un retiro de fin de semana. Y me pasa algo que también le pasará a ti, le pasa mucho a los cubanos. Y es que si te piden algo, tú lo haces. Tú no dudas. Si alguien te pide que hagas algo es porque confía en ti. ¿Cómo vas a defraudarlo? Entonces digo, me están pidiendo que haga un retiro. Yo no tengo idea de los retiros.
pero voy a hacerlo porque me lo están pidiendo, es decir, confían que yo lo puedo hacer. Entonces se me ocurrió con esa gente que venía en la semana, hacer un retiro de fin de semana que fue revelador el hecho de darme cuenta para que ello era útil. Es decir, esas personas empezaron a replantearse, eran todos jóvenes, replantearse un montón de cosas de sus vidas que a veces ni lo habían logrado yendo al psicólogo. Entonces digo, bueno, aquí puedo ser útil. Vino un huracán, yo estaba viviendo al lado del agua por Biscayne y nos encerramos 3 días y yo decido compartir en síntesis lo que yo sabía y que quería siempre compartir con otras personas que no fueran las del grupo, y lo escribo en un formato de un libro, que no llegaba a ser un libro, porque lo usé para hacer ese retiro. Tenía esto escrito. Un amigo que era relacionista público me dice, ¿por qué no mandamos un comunicado de prensa de lo que haces para ver qué ocurre? Entonces me entrevista una periodista para la revista Vanidades, la revista latinoamericana Vanidades. En esa entrevista, en la conversación hablamos 2 horas, parece que ella entendió que yo tenía un libro. Entonces me llaman a las 2 semanas de Telemundo diciéndome, mira, te queremos invitar porque María Antonieta Collins acaba de abrir un programa y queremos que vengas a hablar de tu libro. Yo digo, ¿qué libro? Y dice, bueno, aquí dice que tiene un libro. Le digo, ¡ay, el libro! Muy cubano también. Le digo, dame un mes porque hubo un problema con la editorial. Y digo, tengo un mes para inventarme un libro. Publico aquello que había escrito en el huracán, lo busco una editorial, en ese momento Amazon no era tan fuerte, compro 500 libros de papel, abro una cuenta en un blogspot en aquel momento y me anoto en Amazon que estaban haciendo como vendedor independiente, me voy a Telemundo, hago la entrevista, se empieza a vender el libro, Telemundo me pide si me puedo quedar de columnista y a los 3 meses empezaron a llegar invitaciones a que pueda presentar el libro, a dar conferencias y de ahí no paré. Eso fue a los 33 años. Dios, qué bueno, mira. Destino. Destino, justamente 33 años, es un número mágico. ¿Tú llegas a Miami en el 97 o Estados Unidos? Yo llego a Estados Unidos, sí, llego a Miami, viví un tiempo en Nueva York, pero llegué aquí. Sí, eso me llama la atención, porque antes de llegar a los zapatos donde estamos ahorita hablando, sí. Trabajaste en McDonald's, trabajaste en Target. Sí. Quiero que la gente sepa también, porque vi que no hablaste de eso, pero me parece que es interesante que la gente sepa que aunque terminaste diseñando zapatos. Sí, no, ojo, no lo mencioné porque no fue tanto tiempo, pero la cosa fue así. Llegué y lo primero traía $3,000. Con 2,000 me compré un auto, un auto baratísimo que no tenía aire acondicionado con el calor que hacía. Y en la esquina donde yo estaba parando, quedándome, había una pizzería que estaba abriendo, 71 y Collins en Miami Beach. Un Cosolis. Todavía creo que existe. No. Tuvo un mal destino porque se quemó a los 3 meses. Dios, pues, sí, ahora ha becado ahí. Yo porque conozco ahí, hay un amigo que vive ahí. Hay otro restaurante ahí, sí, ahora. Sí. Bueno, entonces, voy a la pizzería, en la pizzería no me pagan, me dicen, vas por las propinas. Yo pensé que eso era así. Trabajaba un montón para ganar ahí sí $30-35 por día. No me alcanzaba. Entonces me anoto a trabajar en McDonald's. Yo trabajaba un turno en McDonald's y cuando se quema la pizzería, necesitaba otro trabajo. Me paso a Target y bajaba camiones. Pues yo no tenía idea de nada. De hecho, mi inglés era malísimo. Entonces empecé a trabajar aquí cerca de tu casa, en el Target de la 152 y el 88. Eso año 98. 97, 98. Y paso 3 años en este delirio de no dormir. Digo, he venido a Miami, ¿a qué? Entonces me busqué un trabajo en Miami Beach y me mudé a Miami Beach. Y ahí fue que empieza un poco a moverse todo otra vez. ¿Por qué dejar la capital del mundo por Miami? ¿Por qué irte de Nueva York para Miami? Ok, me voy a Nueva York porque cuando empecé a ir a Nueva York sentí que era mi lugar, porque no hay ciudad que tenga tanta diversidad y tanta convivencia sin conflicto. Estamos hablando del Nueva York de hace 10 años. La cosa ha ido cambiando. Pero todo mi trabajo, hasta antes de la pandemia, me pasaba viajando y todas las capitales donde iba a trabajar tenían vuelos desde Miami. Entonces hacía Nueva York, Miami, Miami y el resto. Y llegó un momento que me cansé. Entonces
me quedaba venirme a Miami, fue en el año 2018, y de hecho renté un apartamento en Doral, porque me quedaba cerca del aeropuerto, y nada, y Miami, volví a abrazar a Miami otra vez. Miami ha sido muy generosa conmigo, Miami es una ciudad generosa, yo no la quiero tanto como ella me quiere, pero porque lo compito con Nueva York, y bueno, teniendo de novia a Nueva York, ¿quién quiere Miami, no? Julio, me llama la atención que en un mes, ahorita decir, yendo para atrás y para adelante, tan solo un mes te dio tiempo como que armar la historia del primer libro. Sí. Obviamente eso demuestra que crees, eres una persona que tienes que creer en el destino y la suerte Sí. obligatoriamente. Además, lo sé porque te sigo. Pero de allá a acá van 14, si mal no estoy equivocado. Van 14 libros y uno que está por salir en un mes, sí. 14 libros. Si yo te dijera, te tienes que quedar con uno de esos 14 libros, ¿con cuál se quedaría, Julio? Bueno, lo que te iba a decir no es intentar vender mi próximo libro, pero el que viene. Eres Todos los muy bueno libros- haciendo marketing. No te lo digo por eso. Todos los libros, es como Rafael que le preguntaban, ¿cuál es tu mejor año? El próximo, decía Rafael. Es verdad, todos los otros libros fueron pedacitos. El próximo, y yo lo escribí como si fuera el último, es el libro más completo que he escrito. De hecho, va a ser el más largo para leer. Pero el próximo libro, si me preguntas con respecto a mi corazón, está en el primer libro. Cuando yo escribí el primer libro no tenía idea de nada. O sea, me refiero a lo que venía después. Y ese libro me dio una carrera, y ese libro se tradujo en otros idiomas y se sigue vendiendo. Vivir en la zona, ese fue el primer libro. Quiero ir ahora, como diríamos los cubanos, a hablar un poco más sin caretas. Sí. Hablar Nunca la tuve puesta, ¿eh? a los cubanos. Sí. Una persona como tú que va por la vida enseñando o mostrando el Haciendo camino, reflexionar. exacto, Sí. a la felicidad y a encontrarse a uno mismo. Estar en calma. Esa persona no debe tener problemas. No, sí. Eso es cierto. Ah, pregúntame. De hecho, si te cuento, por ejemplo, mis proyectos, el 80% son fracasos. Porque yo intento todo. Y hay cosas que no funcionan, la mayoría no funcionan. Y problemas, pero tantos como uno tiene en la vida. Ahora, ¿cuál ha sido la diferencia? Y eso creo que es la madurez también que me ha dado el tiempo. Es qué haces con eso. Entonces, ante los problemas, en principio, me quedo quieto a esperar que aparezca la solución o a buscarla. Pero nunca me he victimizado, al menos en los últimos 30 años, cuando ha habido alguna dificultad. Creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Creer que el problema es más grande que tú, ¿me entiendes? El problema es una circunstancia. En tu programa de radio, das consejos de padre a hijo, de hijo a padre, de parejas. En el programa que tenía antes, sí. Bueno, en uno de Te tus escucho, programas. sí, te escucho, sí. En uno de tus programas dabas consejos Sí, de la relación padre-hijo, Sí. pareja. sí. ¿Qué tal tú con esos familiares? ¿Qué tal? ¿En qué sentido? Yo no tengo hijos. En tu plano personal, Sí. padre, hijo, hermano. No tengo hijos, soy hijo. Con una relación con padres con las dificultades en el promedio, digamos. Tengo una muy buena relación con mis padres ahora, pero la he construido. La he construido como un hijo más consciente, ¿no? ¿Único hijo? No, una hermana. Todos en mi familia son mejores personas que yo. Mi hermana, por ejemplo, es pura bondad. Mi padre es un encanto. Y bueno, uno tiene su temperamento. Entonces yo he sido la oveja negra de la familia en ese caso. Si te digo que hay algo que creo que yo no va a pasar y me iré del mundo con ganas de haberlo vivido, es ser padre. En principio porque soy un poco padre. Es decir, eso lo pongo en otras cosas. Pero la experiencia de tener un hijo me la llevo de deuda porque me hubiera encantado. No se dio. Me llama la atención que hablas de un presente más feliz que un pasado, ¿no? Como Sí. que Sí. como te costó construir esa. Un Me montón. imagino, sí, que imagínate a alguien que con Montón. 13 años se va, como digo yo, a conocer el mundo
eso te llevó a separarte de la familia. Me imagino que tus padres no querían que te fueras. No, a mi padre le demoró en entender. De hecho, mi mamá, y con esto te voy a pintar el perfil de lo que piensan los padres, yo volví a trabajar a la radio hace 3, 4 años aquí en Miami porque llegó la pandemia, dejé de viajar, me invitan a trabajar y entro a trabajar a la radio una hora por día. Mi madre es la primera vez que se queda tranquila porque dice, por fin conseguiste un trabajo. Porque para ella escribir libros y dar conferencias era muy inestable. Y era cuando, digo, mejor me iba, o cuando mejor me va en ese campo, ¿no? Pero sí, los padres tienen que aprender mucho con los hijos también, ¿no? Somos un desafío. Y con respecto a mi camino, te diría que estoy en mi mejor momento. Cuando llegué a los 40 pensé que estaba en mi mejor momento. Acabo de cumplir 50 hace 2 años y estoy en mi mejor momento. Esta cosa de mi juventud no me interesa volver. De niño no me interesa volver. De hecho, no me interesaba ser niño cuando era niño. Me parecía aburridísimo. Yo quería estar con gente grande. O sea que estoy en... Y tengo la sospecha, por lo que veo, que si sigo más o menos en este camino, los 60 van a ser espectaculares. Tengo esa sospecha. Tú todavía no llegaste a los 50, ¿no? Yo tengo 54. ¿Ah, sí? Somos contemporáneos. Bueno, Yo te llevo, no sé si yo te llevo 4 años. ¿Y sientes que estás en tu mejor momento? No, ¿qué va? El pasado... El futuro. El futuro, claro, lo mismo. Sí. Pero el pasado está allá. Yo siempre voy por más. Claro. Y lo mejor está por venir. Mi vida ha funcionado como una escalera. Poco a poco. Sí, muy. El primer escalón, de pegado al piso, suave ahí, pero gracias a Dios, todo a su tiempo y a su momento. Pienso que a partir de ahora, que acabo de cumplir 54, en el mes de junio. ¿Junio qué? Junio 6. Ok, porque yo soy junio 25. Soy Géminis. Eres geminiano. Te Lleva un grado de dificultad mayor que ser Cáncer. Te comento, sí, sé que te gusta la astrología. También tenemos una buena amiga en común que ya pasó por acá. Astróloga. Y astróloga, actriz, Lili. Y creo que ese día se tocó algo de ti, hablamos algo de ti en el programa. No recuerdo. Lo mencionaste tú, creo. Sí. Y que ahí fue donde dije quisiera que viniera al programa y qué tal. A partir de tu frase, mi paz no se negocia. Entiendo de que para ti lo más importante es esa paz interna y ahora, mira, el problema es que cuando la pierdes todo. Si tú estás en paz, vas a poder hacer un buen negocio, vas a poder hacer un buen chiste, vas a poder parquear bien el carro. Si no estás en paz, aunque lo hagas bien, no lo disfrutas. Ahora te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Y cómo llegar a esa paz cuando te enamoras? Porque cuando te enamoras... Claro, bueno. Si la gente pudiera entender, me refiero en general, pudiéramos entender el peligro de enamorarse, no se celebraría. ¿Se ha enamorado? Julio se ha enamorado 2 veces solamente. Hoy está enamorado. Real. He evitado enamorarme porque sé que me iba a dar contra la pared, pero iba camino. ¿Prefieres la paz espiritual? Absolutamente. Sí. Es decir, como diría, mejor solo que mal acompañado. Sí, a ver. No, a veces una compañía no, de hecho, compartir viene muy bien. Pero a medida que vas madurando, la calidad de la experiencia que quieres, no de la persona, sino la calidad de la experiencia que quieres con la persona que está contigo, y se va refinando. Entonces, por ejemplo, quieres verdad, no quieres el juego de la mentira, el juego de los celos, esta cosa que es tan común. Entonces, claro, ese es un filtro muy grande. Que alguien esté constantemente diciendo su verdad, menos cuando uno está enamorado, que es pura mentira, grandes cantidades de cuentos. Bueno, yo no puedo decir eso, porque sería muy difícil llevar 31 años. No, bueno, lo que pasa es que te has enamorado y después vino la etapa del amor verdadero, que te ha permitido estar a 30. Ay, Julio, yo estoy enamorado del primer día que conocí a mi esposa. Pero de manera diferente. Él se lo digo a los ojos. Habrás evolucionado, ¿no? Quiero que ella me mire a los ojos. De hecho, muy guapa. Ahí, si tú supieras que llegó una temporada cuando vivíamos en Cuba que casi el matrimonio se pierde, le dedicaba más tiempo al negocio y a lo imposible que era llevar un negocio ahí con toda la dificultad. Y gracias a Dios llegar aquí como lo cambió todo. Pero bueno, el programa es tuyo. Me llama la atención. No, pero me interesa saber eso, ¿eh? Y a la gente también le interesa. Invítame un día a un programa tuyo, a una conferencia. Mira, hablando de eso. ¿Cómo en un mundo que se mueve por la internet cada día más y la gente más se aísla más? Sí.
¿Cómo logras llenar esos locales para esas conferencias y que te siga tanta gente? Bueno, primero por generación. Nuestra generación aún quiere lo presencial. A nuestra generación le cuesta un poco. Consume algo en internet y demás. De hecho, mayor parte de mi trabajo ahora es en internet, pero valoramos mucho el encuentro. Entonces, creo que tiene que ver con la generación. Gente de más de 40 años quiere ir al teatro, quiere ir al concierto, quiere compartir, quiere mirarse a los ojos, quiere estar cerca. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Yo quiero poner un fragmentico a la persona de algo de lo que pasa en esas conferencias donde está Julio, para que las personas que hasta hoy no te conocían, siempre hay alguien que nos ve por primera vez. Mucha, la mayoría, imagínate. Quiero que vean de qué va la cosa. Mira para allá. A ver. En este libro comparto unos 8 pasos, unas 8 preguntas que nos tenemos que hacer para hacer este camino hacia nosotros mismos. El camino a volver a nosotros, el camino de reconectarnos con nosotros, que suele ser como llamamos al camino espiritual, podemos imaginarlo, podemos ponerle el nombre de volver a conectarnos con el alma. Lo que pasa es que a veces, y entiendo, el alma tiene tantas formas de describirse que decimos, esos conceptos no los entiendo. Entonces, hoy vamos a usar alma como aquello que vive en nosotros. La pregunta ahora es, ¿qué espera Julio después de esa conferencia de los asistentes? A ver, mi pretensión es que se vayan más claros. No que les guste, no que los haya conquistado. De hecho, en un principio siempre decía al final de la conferencia, espero no nos veamos más. Lo que tenía para darles ya se los di, ahora sigan buscando. No funcionó porque la gente siguió llegando y dejé de decirlo, pero no tengo el interés de crear mercado con eso. A mí me parece que el mundo es muy grande como para que uno siempre tenga gente que esté dispuesto a escuchar. Pero darle claridad a la persona creo que es lo más importante. Aliviar la angustia de no saber. Cuando estás en un problema, por ejemplo, una relación de pareja, lo que te angustia es no saber lo que está pasando. Cuando tú logras saber, sabes que puedes hacer algo. Pero la falta de comprensión de lo que pasa es lo que nos angustia o nos perturba. Entonces, poder traer un poquito de entendimiento creo que es mi tarea. Luego, después, cada uno hace lo que puede, lo que quiere. A mí me llamó mucho la atención de ti el hincapié que haces siempre de la importancia de conocerse a uno mismo. Fundamental. De hecho, tanto es así que dices que tratas de desconectarte por lo menos un día de la semana para hablar con tu yo interior. Sí. Cuando encuentras con ese Julio interior, ¿se llevan bien o discuten? Hay días y hay días. No te olvides que mi yo interior es argentino. Y es complicado. Tiene su carácter. ¿Qué le molesta a uno del otro? Bueno, te diría que superficialmente lo que se ve es la búsqueda de perfección. Pero abajo del que busca perfección está el niño herido, el niño no aceptado, el niño que sufre y que cree que siendo perfecto lo van a querer. Entonces esa dualidad, si bien la he ido mirando y trabajando con el tiempo, es una dualidad que todavía vive. Todavía me sigo maltratando en algunas cosas como me maltrataba cuando tenía 10, 12 años. Queriendo ser perfecto. Queriendo al final, queriendo agradar, ¿no? Por el miedo. Creemos que si lo hacemos mal, nos van a dejar de querer. Y esa búsqueda todavía sigue. Entonces, la crítica está. Claro, ahora la escucho. No me voy con eso. Antes me iba con eso y me perdía días en esa crítica. No podía dormir o me perturbaba. Hoy la escucho y digo ya. Pero todavía está. Por eso el silencio es importante, porque ahí te escuchas. Generalmente las personas que tienden a hablar mucho no escuchan. Sí. En tu caso, ¿es así? ¿O eres Creo parte que de escucho ese suficiente como para poder recibir lo que el otro me da. De hecho, el podcast que tenía en la radio, que todavía queda alguno en las redes, se llamaba Te Escucho. Sí, por ahí venía la pregunta, porque sé que acostumbrabas a que te entraran llamadas. Exacto. Y a responder, sí, a darle mi punto de vista sobre eso que les pasaba. Que tú recuerdes de todos esos programas que hiciste, de todas esas conversaciones, alguna que se te quedó ahí fija de alguna de esos oyentes que te... En principio la gente no se anima a contar
Intimidades. Intimidades graves. Pero recuerdo así, ahora que me lo preguntas, de los que primero tengo en la memoria, es de una mujer que llamó como 3 veces a lo largo de un año. Y sus problemas siempre eran sentimentales. Y en la última llamada, digo última porque después nos seguimos con el programa, podría haber seguido llamando quizás, ella confiesa que acababa de soltar los hábitos y fue monja. Y estaba viviendo, claro, a mí me parecía, digo, esta mujer tenía 50 años y tenía unas crisis que tienen los adolescentes en cuanto a relación de pareja. Y claro, estaba empezando a conocer lo que era una relación de pareja porque dejaba el convento. Eso fue uno de los que eso es lo importante de escuchar. Porque en la escucha hay algo que no te suena bien y no tienes el dato hasta que finalmente el dato llega. ¿Cuántos de esos problemas que te contaban los oyentes eran los mismos problemas de Julio? ¿Cuántas veces coincides? Todos tienen que ver conmigo. De hecho, si quieres saber de mí, lee mis libros. No hablo de mí, pero hablo de mí. Porque lo que conozco es mi vida al final, ¿no? Es la percepción que uno tiene sobre lo que ha aprendido. Por ejemplo, como problemas de los padres, yo no lo tengo porque no soy padre, pero los reconozco como hijo, entonces de una u otra forma te tocan. Y si no me dejara tocar por los problemas ajenos o por lo que le pasa a los demás, tampoco sería suficientemente compasivo como para poder dar una respuesta real o concreta. Entonces, si no me toca directamente, me dejo tocar. Digo, por mí ha atravesado la muerte, la enfermedad, estas cosas que nos asustan. O sea que... Yo, oyendo alguna de tus entrevistas, te voy a decir en una de ellas que para ti te preocupaban 3 cosas: el miedo, el tiempo y la comida. Creo que no sé si en ese mismo orden. Sí. El miedo lo entiendo, el miedo le tenemos todo a algo o específico o alguna cosa. El tiempo un poco más, depende si lo organiza un poco. El tiempo porque soy ansioso. A mí me parece que el mundo va mucho más lento de lo que debería ir. Pero bueno, a ti te pasa lo mismo. Sí, claro, pero con tiempo se puede organizar. Sí, claro, pero cuando el tiempo es ajeno y no lo puedes manejar y... Ahora, la comida en una ciudad como Miami, en un país como Estados Unidos, ¿cómo eres capaz de aguantarte la boca de decir, oye, yo no voy a comer sushi, no me voy a comer Es mi gran sacrificio. Ni bien llegué a Estados Unidos, aumenté 25, 30 libras. Y tuve épocas de gordura en mis primera comunión, 11, 12 años, luego a los 21, y la mayoría de esos momentos tuvo que ver con momentos de crisis conmigo. Entonces entendí que uno busca en la comida toda forma de llenar aquello que emocionalmente no puedes llenar o no puedes ordenar. Y desde ahí, más que escaparle a la comida, porque además me encanta comer y me encanta cocinar, trato siempre de estar resuelto emocionalmente antes de sentarme a comer. Es decir, si estoy nervioso, si estoy enojado, si tengo algún nivel de insatisfacción, me alejo de la comida hasta resolverlo. Porque si no, me termino comiendo el plato y no me doy cuenta. Y uso la comida para algo que no es, ¿no? Eso te lo escucho decir y te lo quisiera creer, pero yo quisiera comprobarlo invitándote al patio live de Hialeah, que no conoces porque ya estuviste desde que... Y sentarte en una mesa y decirte, mira, este es el menú que tengo aquí, a ver cuál sería ese autocontrol que tiene Julio. No, puedo, pero bueno, paso la prueba, la paso. Y en base me diste tiempo ahí a colar la promo para que la gente vaya por el patio live. Conocerlo, porque claro, tú hablas mucho del patio de Kendall. Ya ese lo conociste, gracias a Dios. Y yo 3 veces, pero yo vivo en Miami Springs, que está al lado de Hialeah. Ahí cruzando el canal nada más. Exacto, al otro lado del canal, así que ahí ahí te espero y si nos da tiempo, terminando hoy, pasamos por ahí. Hay algo que me llama la atención. Hay muchas personas, creo que son más las que no que las que sí, que no creen en esos consejos espirituales. Yo entiendo, sí. ¿Qué le dirías? No, nada, pero si no creen. Digo, y además esto no es cuestión de creencia, porque la creencia tiene que ver con lo religioso, con algo que tienes que creer. Hay un momento en la vida en la que nos llega un vacío, a veces por edad y a veces porque algo crítico ha ocurrido, un divorcio, la pérdida del trabajo, una enfermedad, en la que te das cuenta que tienes necesidad de algo más. Ese algo más es la espiritualidad. Entiendo que cuando la gente dice yo no creo en esas cosas, el solo hecho que diga no creo es porque relaciona la espiritualidad con lo religioso. Y eso es otra cosa
que está incluida en la espiritualidad. Hay muchas personas religiosas que son espirituales y hay muchas personas religiosas que no tienen nada de espiritualidad y hay personas muy espirituales que no son religiosas, porque la espiritualidad tiene que ver, si lo quieres poner en blanco y negro, con hacer el bien. Hacer el bien a los demás y a ti. De hecho, lo más cercano a la espiritualidad en el mundo es la ética, no la religión. Una persona que se mantiene con una ética elevada, que no hace daño, que no se hace daño a sí mismo ni hace daño a los demás, es una persona espiritual. Eso se llama amor. Entonces, entiendo a las personas que dicen eso, que muchas veces tiene que ver con eso otro, con lo espiritual o lo formal, con lo religioso, pero a todos nos llega la hora. Y a veces llega cuando ya no tenemos mucho tiempo para resolver demasiado. Las personas que se niegan más a encontrar un sentido más profundo a sus vidas, que no se plantean cosas profundas, les llega en los últimos años. Nadie que ve la muerte acercarse por edad o por enfermedad se puede resistir a preguntarse, por ejemplo, ¿he vivido? ¿Me ha gustado mi vida? ¿He sido feliz? ¿He mentido? ¿He hecho daño? Eso llega. Entonces, o lo buscas por ti o dejas que la vida te lo lleve, te lo muestre. Está claro. Yo quisiera estar hablando todo un día contigo. Sé que tienes el Pues tiempo seguimos todavía. muy Nos limitado. madrugamos aquí. Muy limitado. Para mí, como te lo dije al principio, es una osadía invitarte a mi programa. Para nada, para nada. Alguien que tiene no lo sientas así. el don de la palabra tan bien marcado. Quiero que la gente sepa cómo encontrar a Julio Bebione en las redes, que tú mismo se lo digas. Cómo si das algún tipo de consulta más privada, alguna línea de llamada, algún correo que te pueda sí, escribir, porque sé que a lo mejor muchas personas les interesa. Me gustaría hablar. Hago bastantes cosas online, entonces pueden seguirme en las redes y ahí se enteran de todo. Que es @Bebione en Instagram, Julio Bebione en Facebook. Aquí lo vamos a poner aquí abajo. Bueno, en todo lo que leen acá abajo, así no te distraigas. Ahí estamos. Y pues nada, yo súper contento que tú me hayas aceptado. Ahora te voy a dar la oportunidad a ti como buen orador y dueño de la palabra. Si tienes algo que no te puedes quedar por dentro, o decirme, o preguntar o acotar. Ahí no, solamente quiero reforzar lo que dije al principio. Yo celebro a esta altura de mi vida, donde a veces confiar y creer en la gente se vuelve un desafío, porque uno le ve las costuras a la mayoría de las personas, porque la vida, entre el oficio y la experiencia de vida, uno dice, no es, no, me está mostrando algo que no es. En redes sociales, tú eres menos de lo que eres realmente en persona, y lo pude corroborar, no hoy me siento en mayor confianza, pero otra vez, verte trabajar, verte en la entrega que tienes con tu familia, ver la dedicación que tienes, el empeño que tienes, sin ningún tipo de este egocentrismo artístico de que hay ciertas cosas que no hago. He visto cómo haces de todo y estás pendiente de todo, lo que te hace realmente un gran artista. Quiero destacar eso porque quizás la gente no sabe tanto esto de ti. Y otra vez, no tengo ningún compromiso contigo, digo, no nos conocemos de antes, no somos grandes amigos, no tengo que quedar bien, no quiero decir esto para quedar bien, quiero decirlo para que la gente se entere. Es bueno que estas cosas se sepan y tú eres una gran persona. Gracias. Estoy honrado que me hayas invitado. Gracias, para mí. Espero estar muy pronto en una de tus conferencias, que confieso que no he estado, y además te propongo algo más. Creo que el espacio aquí en Kendall quedaría muy bueno para una de tus conferencias. No sé si te diste cuenta que tenemos un salón muy precioso espacio, precioso escenario, solo falta silencio, que es fundamental para una conferencia. Hay que lograrlo. Bueno, ese silencio, el día que nos pongamos de acuerdo, mandamos a callar a todo el mundo. Sí, ahí el que hable lo matamos. Sí, de hecho, y también debo decir eso, quienes no hayan entrado a tu espacio en Kendall, a tu restaurante en Kendall, no saben lo que hay adentro. Yo me llevé una gran sorpresa. Tamaño y el espacio en sí, la calidad del sonido, es muy bueno, es muy bueno. Habla bien de ti, te gusta hacer las cosas bien. Gracias. Espero verte muy pronto arriba de ese escenario dando una de tus conferencias, de tus magistrales conferencias. No pensé nunca tenerte aquí, te lo confieso realmente. Mil gracias y que me ayuda a despedir como siempre lo hago. Yo digo 2 y tú dices la tercera, ¿eh? Ok. Yo creo que hoy para mí fue una buenas noches. Buenas noches. Roetico.